Hoy vamos a concluir con el libro del profeta Habacuc, así que le pido por favor vaya allá, libro del profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 19 al verso 20. Y durante el desarrollo del tema vamos a estar viendo también el capítulo 3, pero vamos a hacer la lectura solamente del verso 19 al verso 20 del capítulo 2, Habacuc, capítulo 2, versículos 19 al 20. Bueno, la escritura dice así: ay del que dice al leño despierta y a la piedra muda levántate. ¿Acaso ésta puede enseñar? He aquí está recubierto de oro y plata, pero no hay espíritu en él. ¿De qué le sirve al ídolo que lo talle el artífice, si es una imagen, un maestro de mentiras? ¿De qué al artífice confiar en su obra haciendo ídolos mudos? Pero el Señor está en su santo templo. Guarde silencio ante él toda la tierra. El Señor está en su santo templo. Guarde silencio delante de él toda la tierra. Bueno, hemos estado estudiando el libro del profeta Habacuc y llegamos a esta parte que es como un enlace, un eslabón entre la queja del profeta que encontramos en los primeros 2 capítulos y la oración de gratitud y de confianza que encontramos en el capítulo 3. Algunas personas piensan que el capítulo 3 no es original de Habacuc, pero creemos que Habacuc escribe esta hermosa oración, esta hermosa alabanza como resultado de haber entendido la voluntad de Dios. Y es que, hermanos, ninguno de nosotros puede realmente llegar a alabar a Dios, y me refiero a alabar a Dios en el sentido de estar plenamente confiados en Él y descansar en Él, si no llegamos a entender la soberanía, la grandeza y el poder de Dios. Lo que nosotros estamos encontrando en el pequeño libro de Habacuc es una confrontación, si cabe la palabra, es una lucha entre 2 poderes. Los poderes de este siglo, los gobiernos, en este caso representado por el poder babilónico y el poder absoluto y total del Señor. La pregunta que podríamos hacer nosotros es: ¿quién iba a ganar o quién ganaría en esta confrontación? Hermanos, y creo, si pudiéramos reducir todo lo que sucede en el mundo, desde lo que estamos contemplando aquí hasta lo que estamos viviendo nosotros, diría que todo se reduce a una cuestión de perspectiva o a una cuestión de cosmovisión. En el caso, leía del verso 19 al verso 20, porque usted puede darse cuenta que el imperio babilónico, que en ese tiempo se estaba formando apenas, pero que iba a ser la fuerza política y militar que iba a invadir a Israel, el imperio babilónico fincaba todas sus esperanzas, todo su poder, toda su estrategia en sus dioses. Habacuc, por otro lado, fincaba toda su vida en Dios. Y mire, quisiera leerle lo que un escritor cristiano, Božidar Marinov, un pastor, escribe respecto, él está hablando acerca del Islam y de cómo muchas personas dicen que el Islam está creciendo, pero la nota que él hace creo que se aplica a muchas circunstancias y creo que se aplica particularmente a lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad, y después quiero que usted aprenda a conectarlo con lo que tenemos en Habacuc. Božidar Marinov dice lo siguiente: los hechos y los números en sí mismos no tienen ningún significado reconocible. Los hechos y los números deben leerse dentro del contexto de una filosofía de pacto para que tengan sentido. Sabemos que cualquier comentarista que dice simplemente que se miren los hechos y los números sin explicar primero su filosofía de la vida y el mundo, no tiene ni idea o está tratando de engañarnos sobre su filosofía real y sus motivos reales. Voy a repetir la cita de Božidar Marinov. Los hechos y los números en sí mismos no tienen ningún significado reconocible. Los hechos y los números deben leerse dentro del contexto de una filosofía de pacto para que tengan sentido.
Sabemos que cualquier comentarista que dice simplemente que se miren los hechos y los números sin explicar primero su filosofía de la vida y el mundo, no tiene ni idea o está tratando de engañarnos sobre su filosofía real y sus motivos reales. Ahora, ¿por qué hago esta cita? Los babilonios pensaban, si usted siguió con atención la lectura de los primeros 2 capítulos, pensaban que las muertes y los pueblos conquistados se debían a una sola verdad, a una sola realidad, el poder de sus dioses por encima de los demás dioses, incluido Yahvé, el Dios del pueblo de Israel. Piense usted en esto. Cada uno de nosotros y la sociedad en su conjunto interpreta los hechos y los números por una filosofía de vida. ¿Qué quiero decirle con esto? Si hoy nosotros viéramos las estadísticas de muertos y contagiados por el COVID, y digo por el COVID, porque hago esta distinción porque el subsecretario le ha dado una personalidad al virus. Él dice COVID, tú puedes contagiarte de COVID, le da una personalidad. El virus no tiene personalidad. Si usted lee hoy las cifras de contagiados y de muertos, en realidad no le están diciendo nada. Esas cifras usted las interpreta por lo que usted cree. Si usted no cree en un Dios soberano que mueve todas las cosas, entonces cree en un virus que mata a las personas como quiere. Es decir, los números no dicen nada. Lo que explica la forma en que usted actúa es lo que hay detrás de esos números, su filosofía o su cosmovisión. Por eso le decía al inicio, al leer Habacuc nos enseña que en un sentido muy simple, la vida se reduce a una cuestión de cosmovisión o una perspectiva pagana donde todo, como en aquellos días, se le atribuía a los dioses, o como actualmente todo lo que sucede se le atribuye a la naturaleza, porque vivimos en una sociedad atea, naturalista, humanista, que desprecia a Dios, que no cree en Dios, que esto es el resultado de las fuerzas del caos que provocan la evolución, y que entonces todo esto tiene que ser interpretado a la luz de esta perspectiva naturalista. Estamos enfrentados a un caos donde los más fuertes van a sobrevivir. Eso es lo que enseña la teoría de la evolución. Así que ¿quiénes van a morir? Los débiles, los inadaptados, los que no son necesarios en la sociedad, porque la sociedad tiene que evolucionar. Pero los cristianos debemos tener otra perspectiva de la realidad, debemos tener otra perspectiva de la vida. Lo que antes se le atribuía a las deidades, hoy se le atribuye a la ciencia, a la tecnología, a la naturaleza, al humanismo, porque a Dios se le ha sacado de la escena, a Dios se le ha quitado del campo de acción. Dios no existe para el impío, Dios no existe para el hombre que no cree en Él. Cuando Habacuc llega a la comprensión de quién está gobernando todo lo que sucede, pasa de la desesperación a la esperanza. Pasa de sentirse abandonado en un pueblo de gente que conoce la ley de Dios, pero que actúa de forma impía, y luego su desesperación se agrava más cuando sabe que hay un pueblo violento que está por levantarse y por invadirlos a ellos, pero llega la tranquilidad cuando recuerda que quien está moviendo todos los hilos de todos esos actores que están en escena y saldrán en escena es el Señor. Entonces su corazón se tranquiliza. Y yo quiero preguntarle algo, ¿se tranquiliza porque Dios le dijo, no te preocupes, Habacuc, tú no vas a morir y no va a haber muchos muertos? No, él sabe que la guerra que viene atraerá a muchos muertos, mucha gente morirá por esa invasión babilónica, muchos irán al cautiverio, muchos habrían de morir. El profeta Jeremías en el libro de las Lamentaciones nos da una idea de lo que significó eso: mujeres traspasadas a espada, doncellas violadas, ancianos asesinados. Es decir, el imperio babilónico no tenía ni la más mínima actitud de misericordia hacia los pueblos que invadía. Habacuc sabía que la situación que estaba por enfrentar era terrible, pero ¿en qué descansaba? En Dios, porque era Dios quien se lo estaba pronosticando. Yo quiero que piense en esto, porque el que estaba pronosticando toda la
violencia, todo el dolor, todo el sufrimiento que estaba por venir era Dios. Hoy nosotros nos encontramos desde que inicia una pandemia con personajes de la OMS, líderes de ciencia de algunos países diciéndonos lo peor está por venir, lo peor está por venir, lo peor está por venir, lo peor está por venir. Y la gente tiene miedo. Los babilonios decían eso. Lo peor está por venir porque nosotros somos un pueblo violento. Pero Dios dice, ustedes no son nada delante de mí. Y cierto, lo peor estaba por venir, pero para los propios babilonios. Porque el Señor decreta la destrucción de ese pueblo arrogante, de ese pueblo inmisericordia, de ese pueblo violento. Dios decreta la destrucción de ellos y sí, lo peor estaba por venir, pero para los impíos, no para el pueblo de Dios. Habacuc tiene que ayudarnos a ver la vida de una forma real, a entender la realidad a través de la revelación y no a través de la especulación. Muchas personas están tratando de entender la realidad a través de la especulación de hombres ateos, paganos, como el director de la OMS, Tedros, como nuestro propio subsecretario de epidemiología, de hombres paganos que no conocen al Señor y que hacen predicciones sobre la base de sus propios conocimientos, y la gente se llena de temor porque piensan que ellos lo saben todo. Cuando ha quedado demostrado que ellos mismos han mentido, anunciaron de la epidemia con mucho tiempo después de que había surgido y como algunos señalaban con mucha precisión, nosotros estamos meses atrasados en la epidemia. Los números que nos están diciendo no pueden ser reales porque la epidemia empezó mucho antes de que nos dijeran que estaba. Pero la gente sigue creyendo a las especulaciones. La gente, y como un científico, y quiero citar las palabras de un científico, ese científico decía, el modelo matemático para determinar una epidemia es una bola de cristal. No lo estaba diciendo alguien en contra de lo que me refiero, él no se estaba refiriendo a una bola de cristal, sino lo que estaba diciendo es adivinación, estamos especulando, no sabemos lo que va a pasar. Pero miles y miles de personas tienen miedo porque les han dicho que van a morir, que sus pulmones se van a secar, que no hay probabilidades de sobrevivir si te da la enfermedad, cuando han demostrado una y mil veces que se han equivocado. Habacuc no se pone a temblar porque le tiene terror a las predicciones de los babilonios. Habacuc tiembla, capítulo 3, versículo 1, oración del profeta Habacuc. Oh Señor, he oído tu palabra. ¿Y qué pasó? Estoy aterrorizado. ¿Qué es lo que le provocaba terror al profeta? Al profeta no le provocaba terror lo que pudieran decir los impíos babilonios. A él le provocaba terror lo que el Señor estaba diciendo, porque Dios es veraz. Dios es veraz. Él siempre dice la verdad. Él anuncia lo que está por venir con años de anticipación, con siglos, con milenios de anticipación. Él anuncia lo por venir, lo decreta, lo establece, lo ordena y luego lo conduce para que se cumpla. Esta es la clase de Dios al que nosotros servimos. Así que Habacuc tiene que cambiar la percepción que usted tenga de la historia. Tiene que darle una filosofía teísta y no pagana. Tiene que hacerle ver y entender que la realidad está determinada por lo que Dios revela y no por lo que especulan políticos, científicos, ateos que niegan a Dios, pero que toman cada decisión basada en sus propias especulaciones y aunque se equivocan, ni siquiera admiten sus equivocaciones. Lo único que hacen es decir que en realidad no estaban tan equivocados. ¿Sobre qué fundamenta usted su vida? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la base sobre la cual usted toma sus decisiones? Así que usted tiene que aprender o a pensar como cristiano o a pensar como pagano, porque solamente hay dos clases de pensamiento, el pensamiento cristiano y el pensamiento pagano, y ambos son completamente opuestos.
Nosotros creemos en la soberanía de Dios. Y desde luego, como el domingo pasado lo aprendieron, y en la responsabilidad humana. Creemos en la soberanía de Dios y en la responsabilidad humana. Y Habacuc nos está enseñando esto. Cuando él escucha la palabra de Dios, es decir, cuando él escucha el juicio que viene sobre Judá, el juicio que viene sobre Babilonia, eso lo llena de terror, porque sabe que el que realmente tiene la capacidad de hacer todas las cosas que se ha propuesto hacer es el Señor. En más de una ocasión el Señor se levanta delante de los pueblos y dice: ¿quién como yo que anuncia lo que está por venir? ¿Quién como yo? En este tiempo, hermanos, hemos escuchado cada locura de cristianos, de no cristianos. Escuchaba hace unos meses atrás una niña que soñó que fue al cielo y el Señor le dijo: no salgan en tal fecha porque en esa fecha va a morir mucha gente. Locuras de que andan poniendo antenas que van a destruir al mundo. Es decir, una sarta de tonterías de gente que no entiende o que intenta entender la realidad a la luz del humanismo, del paganismo, que no conoce a Dios. La única cosa que debe producir terror en su corazón es la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no produce terror en su corazón y el terror bajo el cual usted vive es lo que escucha de científicos, de personas, de expertos que le están diciendo cómo debe vivir, cuándo tiene que salir a trabajar, cómo tiene que andar. Si usted solamente vive bajo el terror de expertos, usted no es cristiano y usted no conoce al Señor. Él dice, Habacuc dice: oí tu palabra y estoy atemorizado. En medio de los tiempos, oh Señor, revive tu obra. En medio de los tiempos, hazla conocer. Así que aquí tenemos una percepción correcta de la realidad, de la historia, de las aflicciones, de las guerras, de las enfermedades, de las pandemias. Lo que nos está enseñando Habacuc es que todo lo que sucede en la historia del hombre, imperios que se levantan y que caen, enfermedades, todo lo que sucede es la obra del Señor haciéndose manifiesto en su propia creación y diciendo: yo soy quien gobierna todas las cosas. Es Dios y solamente Dios. Es Dios y solamente Él el que gobierna todas las cosas. ¿Quién es Babilonia? Un instrumento en las manos del Señor para ejecutar un juicio, pero que muy pronto iba a estar bajo el mismo juicio que iba a ejecutar. ¿Quién es China? ¿Quién es Estados Unidos? Sino instrumentos en las manos de Dios para ejecutar su voluntad. Hay una percepción correcta de la realidad. Mire cómo el profeta nos enseña a ver la historia, como el actuar de Dios en medio de los tiempos. Haz conocer tu obra. Mire cómo el profeta nos enseña a ver los desastres naturales, las enfermedades. Dios viene desde Temán, el santo de los montes de Param. Su esplendor eclipsa los cielos y la tierra se llena de su alabanza. Su resplandor es como el sol. Sus manos producen rayos de luz, allí se oculta su poder. Los naturalistas observan una tormenta y dicen: bueno, estamos en temporada de ciclones, de huracanes, es muy natural. Los cristianos vemos una tormenta y decimos: esto es obra de Dios, que mueve los vientos, que hace que las tormentas sucedan. Porque Él creó todo para su propia gloria. Hay una diferencia en la forma en que percibimos la realidad. Observe lo que dice en el verso 5. Estoy en el capítulo 3, versículo 5. Delante de Él marcha la peste, la fiebre ardiente sigue sus pisadas. ¿Qué le parece? Delante de Él. Delante de Él marcha la peste,
y la fiebre ardiente sigue sus pisadas. ¿Qué es lo que está diciendo? El Señor conduce las pandemias. Él las dirige. Él las gobierna. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, Gad hablando con David, cuando le pregunta, ¿cuál de estos tres tipos de juicio quieres? ¿3 años de hambre, 3 meses de guerra con tus enemigos o la espada del Señor en 3 días? Y el profeta le aclara la espada del Señor, que es la peste en medio del pueblo. Esa es la percepción de los que creemos en el Señor. No negamos la existencia de virus porque Él los creó y Él los usa para su propia gloria. Observe lo que dice el libro de Job. Capítulo 36, versículos 32 al 37. Job, capítulo 36, versos 32 al 37. Me gustaría que alguien hiciera la lectura si tiene el texto. Job 36, versículos 32 al 37. Del verso 32 hasta el verso 37, por favor, hermana. ¿Hasta el 33? Job, capítulo 36. Ok. Sí, perdón. Es capítulo 36, versículo 32. Y luego capítulo 37, versículo 13. Capítulo 37, versículo 13. Muy bien. Después de que tenemos en el libro de Job una descripción de todo lo que el Señor usa, se concluye concluye Eliú, las palabras que dirige a Job con esto. El Señor dispersa las nubes de tormenta que giran y dan vueltas conforme a sus designios, para cumplir sus encargos sobre la faz del orbe, y hace que acierten unas veces como azote, otras a favor de su tierra y otras por su misericordia. ¿Qué puede escapar al control del Señor? Nada. Habacuc está teniendo la percepción correcta de la realidad. Quisiera leer un artículo de Gary DeMar, citando a un escritor que me pareció muy interesante lo que escribe Michael Crichton. Este escritor, Michael Crichton, fue un escritor de ciencia ficción, de novelas, de historias. Y él quiso escribir un libro que hablara sobre algún desastre global, y él pensó en Chernobyl, en la planta. Y cuando él comienza a investigar, él escribe lo siguiente. Escuche estas palabras. Lo que descubrí me sorprendió. Chernobyl fue un evento trágico, pero nada remotamente cercano a la catástrofe global que estaba imaginando. Alrededor de 50 personas murieron en Chernobyl, aproximadamente el número de estadounidenses que mueren todos los días en accidentes de tráfico. No quiero ser horrible, pero fue un revés para mí. No se puede escribir una novela sobre un desastre global en el que solo mueren 50 personas. Sin desanimarme, comencé a investigar otro tipo de desastres que podían cumplir con mis requisitos novedosos. Fue entonces cuando comencé a darme cuenta de cuán grande es realmente nuestro planeta
y cuán resistente parece ser su sistema. A pesar de que quería crear una catástrofe ficticia de proporciones globales, me resultó difícil encontrar un ejemplo creíble. Al final, puse el libro a un lado y escribí Pray en su lugar. Pero la sorpresa que había experimentado resonó en mí por un tiempo, porque lo que me habían hecho creer sobre Chernobyl no estaba simplemente equivocado, sino que estaba asombrosamente equivocado. Lo más preocupante de todo, sobre las predicciones del desastre nuclear de Chernobyl, según el informe de la ONU, es que el mayor problema de salud público creado por el accidente es el impacto psicológico perjudicial debido a la falta de información precisa que se manifiesta como autoevaluaciones negativas de la salud, creencias en una esperanza de vida cortada, falta de iniciativa y dependencia de la asistencia del Estado. En otras palabras, el mayor daño a la gente de Chernobyl fue causado por mala información. Estas personas no fueron afectadas por la radiación, tanto como por la información aterradora pero falsa. Deberíamos reflexionar por un minuto exactamente en lo que esto implica. Voy a adelantar y dice: miles de ucranianos que no murieron fueron enfermados por miedo. Se les dijo que tuvieran miedo. Les dijeron que iban a morir cuando no iban a morir. Les dijeron que sus hijos se deformarían cuando no lo estuvieron. Les dijeron que no podían tener hijos cuando sí pudieron. Se les anunció con autoridad un futuro de cáncer, deformidades, dolor y decadencia. No es de extrañar que respondieran como lo hicieron. ¿Verdad que eso no es nuevo? ¿A usted le han dicho que con el simple hecho de salir a la calle va a morir o que se va a contagiar? Cuando los cristianos comienzan a tener una perspectiva correcta de la realidad, y déjeme decirle que esto no es nuevo, si usted revisa lo que prediqué sobre la carta a los Colosenses, se va a dar cuenta que ahí hablaba sobre el señorío de Jesucristo y la lucha en contra de los gobiernos, así que no estoy cambiando mi posición siempre ha sido la misma. Cuando usted comienza a ver la realidad a la luz de la palabra de Dios, se va a dar cuenta que una de las cosas que hace el mundo desde que cayó es tratar de someter a los demás a través del control por el miedo. Eso hizo Caín con Abel y su descendencia, con la descendencia de Set. Eso hicieron los filisteos con el pueblo de Israel. Eso hicieron los babilonios. Eso hicieron los medopersas, los greco-macedonios. Eso hicieron los romanos. Y eso intenta hacer cada gobierno, controlar a las multitudes a través del miedo. Porque nos han dicho una cosa: tú no puedes pensar. Necesitas de expertos que te digan lo que debes pensar y lo que debes creer. Tú no puedes pensar. Y entonces nos mandan información que no está probada y decimos, sí, mire, me parece risorio que venden un tapete por internet, por televisión, donde dicen que los expertos dicen que el 20% donde dicen que las personas que no salen de casa corren el riesgo de enfermarse por gente que viene de fuera y que lleva el virus en los zapatos, y que ese 20% puede ser disminuido comprando su célebre tapete. Y cuando usted revisa todo lo que un epidemiólogo dice, lo que dice otro experto, lo que dice otro, se da cuenta que no saben ni qué está pasando. Porque unos dicen, sí se puede contagiar así, otros dicen, no se puede contagiar así, otros dicen, tal vez se puede contagiar así, otros dicen, ni siquiera sabemos cómo se contagia, y entonces usted dice, ¿en quién voy a confiar? Pero si el Señor no es su roca, usted va a sucumbir, como lo hizo esta nación que dejó de lado al Señor y cayó presa del terror de un imperio que Dios mismo había levantado para castigarlos a ellos. Y si usted no se deja gobernar por la palabra de Dios, va a caer presa del terror que sin duda alguna tiene como propósito castigar a los impíos que han hecho a un lado a Dios y han detestado su palabra, que han hecho a un lado la Escritura.
Pero puede usted observar cómo Habacuc pasa de la frustración, del miedo, sí, él mantiene el miedo, pero él no tiene miedo de lo que puedan hacer los babilonios. Él tiene un temor reverente hacia el Señor, porque sabe que el Señor es el único que puede dar vida y puede quitarla. Él es el único. Usted puede leer esta hermosa alabanza, esta hermosa oración, este shigayón, que algunos piensan que es una nota musical, es como un tono que se daba para la entonación, para la melodía de la canción. Algunos otros piensan que es una especie de oración de contrición, de arrepentimiento. Pero sea lo que vemos aquí es a un hombre que ahora puede expresar toda su confianza en Dios y que sabe que el único que puede librarle de todo el terror que se ha infundido y que los babilonios iban a infundir es Dios mismo. Así que usted puede ver lo que encontramos aquí, versículo 16. Lo escuché y se conmovieron mis entrañas, y mis labios palpitaron al oírlo. Y la podredumbre entró en mis huesos, y dentro de mí mismo me estremezco, porque debo esperar quieto el día de la adversidad. Ahora, ¿qué significa esperar quieto? No significa no hacer nada. Si lo contrasta con lo que se ha estado escribiendo, los impíos tratan de resolver, tratan de hacer todo a través de la violencia y a través de la fuerza. ¿Qué es lo que estamos viendo en nuestra sociedad? La gente que responde a la represión de los gobiernos a través de violencia. ¿Cómo debería responder el cristiano? La quietud significa no hacer lo mismo que ellos hacen para encontrar la libertad y para encontrar la seguridad. La gente piensa que si el gobierno los reprime con violencia, usarán la violencia para quitarse el yugo de esa opresión que están recibiendo de parte de los gobiernos. Así que Habacuc podía pensar, bien, Señor, si vienen los babilonios, voy a organizar una resistencia. Voy a decirle al pueblo que nos armemos, que nos juntemos, que nos preparemos para resistir a estos impíos. No, él dice, esperaré quieto. ¿Pero qué significa esperar quieto? Ya Dios le había dicho a Habacuc cuál era el secreto para mantenerse seguro en los días de la adversidad. Capítulo 2, versículo 4. He aquí, aquel cuya alma no es recta está envanecido, pero el justo por su fe vivirá. Así que, ¿qué significa estar quieto? Vivir obediente a la palabra de Dios. No es no hacer nada, sino mientras más vemos la violencia y mientras más vemos la injusticia tanto del gobierno como de la sociedad, nosotros deberíamos estar más determinados a vivir en la rectitud que la palabra de Dios nos enseña. Deberíamos estar más determinados, deberíamos tener el firme propósito de obedecer la palabra de Dios, sabiendo que el justo vive por fe. Es decir, el justo vive sobre la base de la obediencia, no sobre lo que sus ojos ven, sino sobre lo que Dios ha revelado. Y Dios nos enseña que la única forma de escapar de la muerte es a través de la justicia. Justicia imputada, pero también justicia expresada. Justicia que tenemos a causa de Cristo, pero también justicia que reflejamos en nuestras acciones, en nuestro diario vivir, en las cosas que hacemos. Así que el justo, dice la Escritura, por la fe vivirá. Y mire, quiero terminar leyendo la última parte de la oración del profeta Habacuc, capítulo 3, versículo 17 al 19. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él me da pies como de ciervas y en las alturas me hace
andar. ¿Nota usted el peregrinaje del profeta Habacuc? De un, ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué no me respondes? Oro y pido y ruego y suplico y no, tú no respondes. Aunque la higuera no florezca, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué pasó entre el capítulo 1 y el capítulo 3? Habacuc pudo ver correctamente la realidad. ¿Qué pasó entre esos capítulos? A nosotros nos tomaría unos 5 minutos leer esos capítulos. No sabemos cuánto tiempo le llevó a Habacuc ese peregrinaje. Él confiaba en Dios, pero aún no había entendido toda la grandeza del Dios en el que creía. Creo que esta misma experiencia que nosotros estamos viviendo nos obliga a repensar lo que nosotros creemos, nuestra fe, nuestras convicciones, nuestro cristianismo. Nos exige que pensemos si realmente conocemos a Dios. Nos obliga a evaluar dónde está nuestra confianza, en quién estamos poniendo toda nuestra confianza, quién es la roca que nos está sosteniendo. ¿Las estadísticas? ¿Lo que dicen los expertos? Ellos dijeron, primero me parece en abril, luego en mayo, luego en junio, ahora han dicho hasta octubre. ¿Dónde está tu confianza? ¿Puede usted confiar en Él? ¿Puede su corazón descansar en Él y decir, aunque ellos cierren los comercios, aunque castiguen al pueblo, es la mano del Señor la que dará alimento a mi mesa? Ahora piense usted en esto. Si es verdad lo que la Biblia dice y las pandemias, las enfermedades son un azote que viene de parte de Dios hacia los impíos, y si yo no me limito de la maldad, ¿cómo puedo esperar no ser castigado con ellos? El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corinto que a veces el Señor disciplina a los suyos para no tenernos que castigar con los incrédulos, con los impíos. Hermanos, nosotros no somos un pueblo que no sepa lo que va a suceder. Y cuando digo que no sepa lo que va a suceder, no estoy diciendo, miren, esto es lo que va a pasar, sino más bien lo que intento decirle es que Dios nos ha revelado de forma general cuál es su voluntad. Y la voluntad de Él es que todos le conozcan. Así que la tarea de nosotros es, en medio de toda esta situación, aprender a vivir con justicia para que la sociedad que no sabe hacia dónde ir pueda tener un camino seguro. Hace unos días veía una conferencia de López-Gatell donde un reportero le preguntaba, traía aquí el dato pero se trabó el teléfono, donde el reportero le preguntaba, le hacía 3 preguntas y la segunda pregunta era algo así de que cómo podía ser el gobierno, qué es lo que pensaban hacer para que la sociedad confiara en ellos. Y citaba un caso en particular. Hablaba de una persona, me parece que en Veracruz, que fue hospitalizada por un dolor en la rodilla y horas después murió y los doctores le dijeron que fue por el COVID. Y después de que López-Gatell da un discurso todo enredado, que dice, les recuerdo cuáles son las características de este virus: tos, fiebre, dolor de huesos, dolor de estómago, ya nada más le faltaba decir dolor de rodilla. Y luego decía, COVID es engañoso. COVID te puede dar cuando menos lo esperas. Bueno, ese tono lo estoy haciendo yo. Pero jamás respondió la pregunta. Él dio por sentado, sin ninguna prueba, sin investigar el caso, sin decir, voy a revisar ese caso y voy a ir directamente y voy a ver qué sucedió. Él dio por sentado que esa persona había muerto por COVID y no por alguna negligencia o por algún daño ya en la propia persona. Dio por sentado que era
por el COVID. Así de mentirosos y de manipuladores son nuestras autoridades. ¿Dónde va usted a confiar? ¿En quién va usted a confiar? Deseo con todo mi corazón que usted pueda arraigar su fe en el mismo Dios en el que confió Habacuc. Deseo con todo mi corazón que usted pueda poner toda su esperanza en el mismo Dios en el que creyó Habacuc. Porque le aseguro una cosa, de los babilonios, todos ellos han muerto, pero Habacuc vive en la presencia de Dios, porque el justo por la fe vivirá. Así que me parece que es un asunto importante lo que estamos viviendo hoy. No se trata de si usted cree que el virus existe o no, se trata de en quién va usted a confiar, en Dios o en el naturalismo, en el paganismo, en el humanismo, en la religión naturalista de nuestros expertos científicos. ¿Puede usted poner ahí su confianza? ¿O va usted a confiar en el Dios que todo lo ha ordenado, que todo lo sabe y que nos da la vida a través de Jesucristo?